Bienvenidos a un programa más de Mormonismo en Transición. Gracias por acompañarme. En este episodio vamos a tratar la vida y el legado de uno de los líderes más influyentes y más controvertidos de la Iglesia mormona, ¿sí? Es Dallin H. Oaks, ¿no? ¿Por qué Dallin H. Oaks? Pues porque, como sabemos, el presidente Russell M. Nelson ha fallecido y alguien tiene que ocupar su sitio, ¿no? Como presidente de la Iglesia. Y como ha sido hace más de 150 años aproximadamente, se ha instaurado que sea el apóstol con más antigüedad dentro del apostolado de la Iglesia. Y en este caso, pues, a quien le toca es a Dallin H. Oaks, ¿no? Él fue jurista y rector, y también fue juez, y después fue llamado como apóstol. Entonces, vamos a hablar, pues, de esto, ¿no? Y vamos a empezar, pues, con sus primeros años, ¿no? Vamos a empezar desde su nacimiento en Utah hasta, pues, ahora como presidente de la Iglesia. Bueno, todavía no ha sido llamado, he estado mirando las noticias y todavía no lo han ordenado, pero bueno, esperemos que sea ya pronto. Normalmente es a unos días de los funerales de la persona anterior, ¿no? Bueno, pues me he preparado aquí unas imágenes. Pues Dallin H. Oaks o Dallin Harris Oaks nació el 12 de agosto de 1932 en Provo, Utah. Su familia era mormona desde los inicios de la Iglesia. Su madre, Stella Harris Oaks, fue descendiente de Emer Oaks, Harris, que era hermano de Martin Harris, ese que perdió las primeras hojas de traducción de José Smith, ¿sí? Pues ella era una mujer culta y de carácter fuerte. Y su padre, Lloyd, médico y profesor, que murió de tuberculosis cuando Dallin tenía 7 años. Dallin era el mayor, entonces sus hermanos eran menores y eran más pequeños. Y entonces, pues esa pérdida marcó su vida. Su madre se quedó viuda con 3 hijos y atravesó, pues, una etapa difícil, incluso con episodios de depresión. Y cuando tenía esos episodios de depresión, sus hermanos y Dallin fueron enviados a vivir con sus abuelos en Payson, Utah, ¿no? Entonces, ellos vivieron, pues, sin su padre, pues vivieron, pues, épocas que eran, pues, un poco difíciles, ¿no? Y luego más tarde él recordaría a su madre como con estas palabras. Dice: mi madre me enseñó que la fe y el trabajo duro eran la única forma de sobrevivir, ¿no? De ella entonces heredó, pues, la disciplina que le seguía, la austeridad y una idea muy concreta de responsabilidad. Lo que sí escuchamos en la última conferencia fue que Dallin dijo que ya no se iban a anunciar más templos, ¿no? Que Russell M. Nelson estuvo anunciando un montón de templos y venga a construir templos y construir templos, que todavía no se han construido, ni siquiera se han empezado. Pero no, yo en lo particular creo que no eran necesarios, ¿no? Y me parece a mí que Dallin, cuando dijo que ya nos iban a anunciar más templos, es porque sabe que no son necesarios y él es del tipo austero. Así que, bueno. De adolescente, Dallin trabajó como operador de radio en una emisora local de Provo. Su voz grave y su seguridad lo convirtieron pronto en el locutor deportivo. Esa experiencia temprana le dio una herramienta que le acompañaría toda su vida, una voz de autoridad,
¿sí? A los 18 años se matriculó en la Universidad de Brigham Young, donde estudió contabilidad y derecho. Sin embargo, antes de graduarse fue llamado a servir en la Guardia Nacional de Utah y luego más tarde en las Fuerzas Aéreas durante la Guerra de Corea, aunque no llegó a participar en combate activo, ¿sí? Al igual que Thomas S. Monson, Henry B. Eyring, Russell M. Nelson, pues Dallin H. Oaks no fueron a la misión porque se atravesaban pues una serie de guerras. Entonces ellos servían de alguna manera en la, ¿cómo se llama? En el ejército, pero ninguno de ellos entró nunca en combate. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí como tipo reserva o en cosas que se hacían en oficina, como oficinistas. Ay, me equivoqué. Bueno, luego durante el tiempo que estuvo estudiando en Brigham Young, en la BYU, conoció a June Dixon, con quien se casaría en 1952, y June sería el gran amor de su vida y la madre de sus 6 hijos. Bueno, si hubiera sido el gran amor de tu vida, pues 2 años después de su muerte no te hubieras vuelto a casar. Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero nada. Su relación comenzó en el campus donde ella estudiaba sociología. Ambos compartían ambición y disciplina y fe, y ella fue, según sus propias palabras, el ancla espiritual de sus primeros años. Tras graduarse en BYU, Oaks fue aceptado en la Universidad de Chicago y ahí se doctoró en Derecho y comenzó una carrera académica meteórica. En los años 60 fue profesor de Derecho Constitucional y asistente del Tribunal Supremo. Publicó manuales sobre derecho procesal que aún se citan en universidades. Sus colegas lo recuerdan como un académico liberal y abierto al diálogo. Y de hecho fue uno de los miembros, ¿cómo le llaman aquí? Miembros fundadores de la revista Dialogue, que después fue contra ella y contra muchas de las personas que él conocía, que también fueron miembros fundadores o eran fundadores o editores. Él nunca fue editor, pero apoyaba esas ideas de poder tener un diálogo sobre las cosas de temas de la iglesia, ¿no? Que eran posiblemente podían ser un poco controvertidos, pero después fue en contra de estas revistas y vamos a ver cómo fue o por qué fue su cambio, ¿no? En 1971 la iglesia le ofreció la presidencia de su principal universidad, o sea, quiere decir que como rector, le llamaron como rector en la BYU. Y aquel nombramiento cambió su trayectoria y su mentalidad. Dejó de ser un académico libre para convertirse en un administrador de una institución teocrática bajo la supervisión directa de los líderes de la iglesia. Y apenas con 38 años, pues ya fue nombrado rector. Por aquí tengo la foto, vamos a por ella. Ahí está, en su nombramiento. El contexto que le rodeaba en ese momento en el país no podía ser más complicado. Tenía encima la guerra de Vietnam, el feminismo, los movimientos por los derechos civiles de los negros y el activismo LGTB. Oaks se propuso mantener el orden a cualquier precio y bajo su presidencia se fortaleció el Código de Honor. Esto es que reforzó la observancia de normas sobre castidad, abstinencia del alcohol, tabaco y lenguaje inapropiado. Prohibió el vello facial masculino, o sea, lo que era la barba, fuera barbas, y la melena, que impuesta como símbolo de respeto y disciplina, en contraste con la estética hippie y los movimientos contraculturales.
que van, aquí en España les llaman perroflauta, pero bueno, algo así. Entonces tenías que ir más aseadito, ¿sabes? Entonces, aunque el código se formalizó más ampliamente en los años posteriores, Oakes fue quien lo consolidó como requisito moral y estético en BYU. Regulación también, otra del Código de Honor, era la regulación del comportamiento entre hombres y mujeres, y se exigía distancia física, vestimenta modesta y control estricto de las residencias mixtas. ¿Sí? Los tenían bien vigilados. Y también la supervisión de publicaciones estudiantiles, especialmente las que abordaban temas feministas, sexuales o históricos de forma crítica. ¿Sí? Todo debía reflejar la pureza y la obediencia. Bueno. Cuando Oakes asumió el cargo, Estados Unidos vivía esta ola de transformaciones sociales y que estaban redefiniendo la vida universitaria, y Brigham Young, aunque era conservadora, tampoco estuvo aislada. Entonces el campus enfrentó manifestaciones estudiantiles, tensiones raciales y conflictos ideológicos, y universidades como Stanford y Wyoming rompieron relaciones deportivas con BYU, acusándola de racismo institucional debido a la prohibición del sacerdocio a los hombres negros. Entonces les hacían boicots. Les cancelaron todas las actividades deportivas, o sea, todas las competiciones deportivas se las cancelaron. Y entonces se vieron pues como aislados, ¿no? Debido pues a esto, a la prohibición del sacerdocio a los hombres negros, porque era pues una forma de ver que eran racistas. Entonces, aunque Oakes ordenó políticas antidiscriminatorias internas, promoviendo que se admitieran a más estudiantes afroamericanos y evitando incidentes abiertos en el campus, o sea, que no hubiera gente que fuera todavía más racista, que fuera contra estas personas. Y también, bueno, otra forma de evitar incidentes es no permitir que haya reuniones o manifestaciones que a favor de los derechos civiles de las feministas y todo este tipo de cosas, para que no, pues eso, que no hubieran incidentes, ¿no? Pero bueno, la percepción pública, aun cuando él permitía que se inscribieran alumnos negros en la BYU, aún así seguía siendo la percepción pública muy negativa, ¿no? Entonces, hablar abiertamente, por ejemplo, de racismo, de sacerdocio negro, era casi un tabú en la BYU durante toda la década mientras estuvo Dallin H. Oakes. Bueno, estudiantes negros en Brigham Young, y que eran muy poquitos, 50 de 25,000 aproximadamente, reportaban aislamiento social, hostilidad pasiva y falta de representación. No podían organizar charlas sobre racismo, se les advertía o se les negaba el espacio institucional por temor a la controversia pública. Y en este año, en 1978, un año antes de que se marchara Dallin H. Oakes de BYU, porque fue rector hasta el 79, la Iglesia anunció la revelación que extendía el sacerdocio y las bendiciones del templo a todos los hombres dignos, sin importar su raza. Y fue, de alguna forma, una liberación institucional inmediata, porque se levantaron los boicots. Esos boicots deportivos que habían tenido, se levantaron y ya entonces ya podían competir, hacer las competencias, ¿no? La imagen de BYU en los medios y universidades mejoró notablemente, y Oakes recibió los elogios por su manejo prudente del tema, sin enfrentamientos directos ni sanciones externas. Entonces, durante la presidencia de Oakes en BYU, mantuvo políticas disciplinarias severas hacia los estudiantes homosexuales. La homosexualidad era considerada una conducta inmoral y motivo de expulsión. ¿Sí? En los archivos internos de la época se documentan casos de terapias de aversión, electricidad o estímulos negativos, ¿sí? Practicadas en el campus universitario bajo supervisión médica. Era un psiquiatra o psicólogo, de un psiquiatra, creo.
que era también profesor de BYU, que con un ayudante hacían esto en personas que ya tenían detectadas que eran homosexuales y que, bueno, que eran de alguna forma voluntariamente a fuerzas y no eran expulsados, ¿no? Pero se estuvieron haciendo mientras Oakes estaba como rector. Estas prácticas estaban aprobadas por el decano de estudiantes y sin objeción pública por parte de la administración central. O sea, aunque no hay evidencia directa de que Oakes ordenara que fuera así o que las hicieran, se sabe que sí que estaba al tanto de los procedimientos y no los prohibió. En una entrevista posterior, ya como apóstol, cuando se le preguntó por aquellas terapias, respondió: eran otros tiempos, no podemos juzgar decisiones pasadas con estándares del presente. Ese fue casi como un lema, ¿no? Cuando le preguntan o le preguntaban en estos últimos años, en los 2000, pues por esa época, ¿no? Tanto con las prácticas raciales como con las prácticas LGTB que tenían, pues eso era su lema. Eran otros tiempos, no podemos juzgar decisiones pasadas con estándares presentes. Su enfoque hacia la homosexualidad se mantuvo doctrinalmente rígido y hasta yo creo que casi todos sus discursos sobre la familia seguían siendo, vamos, yo me he revisado todos sus discursos y seguían siendo así, tal cual, ¿no? Defendió las relaciones entre personas, defendió que las relaciones entre personas del mismo sexo no eran compatibles con el evangelio y que los actos homosexuales eran un pecado que requería arrepentimiento, ¿sí? Aunque le preguntaron que si tuviera un familiar que fuera gay y demás, ¿qué haría, no? Y él dijo que pues no lo desecharía. Ahora mismo no tengo la cita, pero lógicamente el presidente, bueno, Dallin H. Oaks tiene un nieto que es homosexual y lógicamente no le va a hacer el vacío ni le va a hacer a un lado. Lo que sí, por ejemplo, dentro de lo que es el pensamiento de Dallin H. Oaks es pensar que mientras tú no tengas prácticas homosexuales, puedes salvarte, puedes ser bienvenido. Y si llegas a tener prácticas homosexuales, entonces es donde te tienes que arrepentir, ¿no? Vale, bueno. Después también, durante este tiempo, en su rectorado, tuvo un choque con los intelectuales mormones, ¿no? De ellos no tengo fotitos, pero ¿qué fue lo que pasó? Durante los años en el campus y el entorno mormón más amplio fueron escenarios de un despertar intelectual y publicaciones como Dialogue, que ya lo habíamos mencionado, que se llama Dialogue, a Journal of Mormon Thought, que fue fundada en 1966 y que, como había dicho, que él fue un miembro fundador. Y Sunstone se fundó a partir de 1975. Estas dos revistas comenzaron a explorar temas sensibles como historia crítica, como lo de la piedra en el sombrero, las versiones de la primera visión, todo ese tipo de cosas. También sobre la arqueología del Libro de Mormón, sobre feminismo, racismo y orientación sexual, ¿no? Entonces, Oaks, que en sus años en Chicago había simpatizado con este tipo de pensamiento, cambió completamente de postura ya como presidente de la Brigham Young y entonces ordenó restringir el acceso a ciertas publicaciones en el campus, o sea, como como de esas revistas, ¿no? Y vetó a oradores considerados controversiales.
defendía que la fe debería ser protegida de las especulaciones intelectuales y que la universidad tenía una misión espiritual no secular. Entre los intelectuales que más chocaron con su gestión se encontraba Eugene England, Claudia Bushman, Leonard Arrington, que fue historiador de la Iglesia, y Michael Quinn. Y este último fue excomulgado años después, en 1993, durante las acciones disciplinarias conocidas como los 6 de septiembre. Y aunque Oakes ya no era presidente de la BYU en ese momento, su influencia doctrinal, o sea, la defensa del control sobre la crítica, fue determinante para este clima eclesiástico, ¿no? Para que, como empujar un poquito para que les excomulgaran. Bajo su presidencia, varios profesores liberales fueron investigados o presionados para renunciar. Los temas que generaban conflicto incluían el papel de la mujer en el sacerdocio, la poligamia temprana de los líderes, la arqueología y el origen del Libro de Mormón y las políticas raciales de la Iglesia. Oakes veía estos temas como disruptivos y contrarios al espíritu de la institución. Su mensaje era claro: BYU no es lugar para la disidencia, sino para la edificación de la fe. Antes de ser apóstol, Oakes escribió junto con Marvin Hill The Carthage Conspiracy, ¿sí? En 1975, que es un estudio histórico sobre el juicio a los asesinos de José Smith. En lugar de emitir juicios morales, analizó el caso desde la legalidad. Incluso la destrucción del periódico de Nauvoo Expositor se desencadenó en conflicto, ¿no? que desencadenó en conflicto. La presentó como una decisión legalmente compleja. O sea que él sabía que habían hecho mal y que, bueno, a ver. Pero bueno, y todavía se puede adquirir este libro, que es The Carthage Conspiracy. Bueno, pues en 1980 Oakes dejó la Universidad de Brigham Young para servir como juez del Tribunal Supremo de Utah, y tuvo una reputación impecable como jurista conservador. Podría haber sido mejor, sí, podría haber sido mejor, pero y era bueno en lo que hacía, en lo que había estudiado. Su paso por BYU había consolidado su imagen como administrador firme, obediente y doctrinalmente ortodoxo, cualidades muy valoradas por los líderes de la Iglesia. Solo 4 años después, en 1984, fue llamado como apóstol del Quórum de los 12 por el presidente Spencer W. Kimball. El jurista del orden se convertía en el guardián de la fe, y sobre esta base fue cuando la Iglesia fue estafada por Mark Hoffman, que ya lo hemos, yo creo que lo han escuchado bastante, ¿no? Que había creado documentos que parecían cartas inocentes, primeras ediciones de textos santos, ¿sí? Y en 1980 presentó su obra maestra, que era una supuesta carta de Martin Harris. A ver. Era una supuesta carta de Martin Harris, uno de los testigos del Libro de Mormón, antepasado de Dallin H. Oakes, ¿sí? Bueno, era hermano del antepasado de Dallin H. Oakes. Y esa carta era la carta Salamandra, que era una pieza que mezclaba el lenguaje religioso con el folclore mágico, y que según su contenido sustituía al ángel Moroni por una criatura espiritual llamada la Salamandra Blanca, ¿sí? Aún así, la Iglesia no fue lo único que le compró a Mark Hoffman, ¿sí? En 1985, cuando la carta se hizo pública, Dallin H. Oakes fue el recién llamado apóstol, porque llevaba un año de haber sido llamado. Fue uno de los líderes más involucrados en manejar la crisis de imagen.
Sin embargo, los medios nacionales presentaron la carta como evidencia de que la Iglesia había encubierto versiones incómodas de su historia o que no recibían revelación, y fue cuestionada por los historiadores y críticos de la Iglesia, ¿sí? Así pues, dio un discurso en un simposio de doctrina y convenios para el sistema educativo de la Iglesia, lo que sería el SEI, y lo dio en Brigham Young, ¿no? En seminarios e institutos. Y este discurso se llamaba Leyendo la historia de la Iglesia, y de donde he extraído unos fragmentos, ¿no? Vamos a ver. El primero es una clara apología de la Carta Salamandra, que después, unos meses después, se comprobó que era no solamente que había sido una falsificación, ¿no? Sino que les habían visto la cara completamente a la primera presidencia de la Iglesia, y estos que les gusta comprar reliquias y artefactos de la Iglesia, pues eso, que estuvieron comprándole a Mark Hoffman todo este tipo de lecturas y de cartas. Ellos dijeron que era para que no hubiera por ahí cosas circulando que después dejaran mal a la Iglesia, pero te das cuenta que después de lo que ellos dijeron, que eran apologías sobre la Carta Salamandra, es que fueron totalmente engañados, ¿no? Bueno, vamos a ver este trocín, que me parece muy interesante. Bueno, aquí ya fue llamado. Vale. Voy a tomar un poquito de agua. Dentro del discurso, dice él, tenemos una vívida ilustración de esto en el reciente revuelo mediático sobre la palabra salamandra, en una carta que dice que Martin Harris envió a creo que era William W. Phelps hace más de 150 años. ¿Por qué tantos escritores olvidaron mencionar a sus lectores que existe otro significado de salamandra, que puede haber sido el significado principal en el contexto de la década de 1820? El significado, que figura como la segunda acepción en mi Random House Dictionary of the English Language, es un ser mítico que se creía capaz de vivir en el fuego. Un ser capaz de vivir en el fuego es una buena aproximación a la descripción que José Smith dio del ángel Moroni, un personaje en medio de una luz, cuyo rostro era realmente como un relámpago y cuya apariencia general era gloriosa, más allá de toda descripción. ¿Sí? Como dice José Smith, Historia 1:30 y 32. Dado que la carta solo pretende reflejar la interpretación de Martin Harris de lo que había oído sobre la experiencia de José, el uso de las expresiones salamandra blanca y viejo espíritu resulta comprensible. ¿Sí? Luego, otro trocín de este discurso es llama a no criticar a los líderes o a las autoridades de la Iglesia, ¿no? Y dice, la crítica es esencialmente objetable cuando se dirige hacia las autoridades de la Iglesia, ya sean generales, autoridades generales o locales. Judas condena a quienes hablan mal de las dignidades. Judas 8. Hablar mal de los ungidos del Señor es una falta de una categoría aparte. Una cosa es despreciar a una persona que ejerce poder corporativo o incluso gubernamental, y es algo muy distinto criticar o desacreditar a una persona que desempeña un cargo al cual ha sido llamada por Dios. No importa que la crítica sea verdadera. Cuando decimos algo malo acerca de los líderes de la Iglesia, sea verdadero o falso, tendemos a disminuir su influencia y su utilidad, y de este modo trabajamos en contra del Señor y de su causa. Eso lo dijo George F. Richards en la conferencia de abril de 1947, pero lo citó en su discurso Dallin H. Oaks. ¿Sí? Entonces,
ya ver, todos sabemos y que las normas de la iglesia es no criticar al líder, porque criticar a los líderes es la puerta que te abre a la apostasía. ¿Sí? No puedes criticar al líder. Él ha sido puesto por Dios y lo habrá puesto por algo. Nosotros no debemos de criticar a los líderes, aunque estén haciendo las cosas mal. Si están haciendo las cosas mal, pues será por alguna razón que Dios lo mantiene ahí. Y tú no tienes que estar juzgando los designios divinos, ¿sabes? Entonces, bueno, ya luego en 1989 volvió a cargar en contra de los críticos de la iglesia en el discurso de conferencia que se llamaba Voces Alternativas. Y unos años después, bueno, pues ya cuando él era consejero, fue cuando sucedió la excomunión de los 6 críticos, ¿no? Asociados con las revistas Dialogue y Sunstone. Bueno, después vino otras tensiones, vamos a llamarle, en Estados Unidos. Esto ya es en los años 2000 más o menos, que sucedieron y todavía nos acordamos de ello. Y fue en el 2008. Espérenme, a ver, vamos a ver. De aquí no tengo. No tengo. Bueno, en el 2008 se hizo lo que es la proposición número 8, que fue una medida de votación en California que buscaba definir el matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer, invalidando los matrimonios entre personas del mismo sexo que había sido legalizados por la Corte Suprema de California ese mismo año. Entonces lo que buscaba la proposición número 8 era revertir el casamiento entre personas del mismo sexo, ¿no? Que no lo definieran que no se definiera como matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Sino definir el matrimonio solamente como la unión entre el hombre y la mujer. A ver, esto es un poco, puedes estar a favor o en contra de cómo se define la unión entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Pero lo que hizo la iglesia fue alentar a la proposición número 8. Y entonces no solamente hizo campaña, sino que movilizó recursos voluntarios y apoyo económico entre sus miembros. Y entonces pues ellos de alguna manera se hicieron casi como si fueran portavoces de este movimiento, ¿no? Aunque no eran los únicos, había muchísimas otras asociaciones religiosas que estaban a favor de esta proposición número 8. Y bueno, en esto Dallin H. Oaks tiene pues un papel clave, ¿no? Él solamente era miembro del quórum de los 12 apóstoles, pero era el que tenía mayor formación jurídica en la iglesia dentro del quórum de los 12 apóstoles. Entonces él trabajó en esto de 3 formas, ¿no? El primero, durante la campaña de la proposición número 8, la iglesia que participó activamente animando a sus miembros a donar, hacer campaña y votar por la medida Oaks no fue el rostro mediático de la campaña, pero sí uno de sus estrategas doctrinales y legales más importantes. Su papel consistió en dar forma al argumento central que usaría la iglesia, que esto no era una cuestión de derechos civiles, sino una defensa de la libertad religiosa y de la institución del matrimonio. Y después él hizo discursos públicos posteriores. En 2009, por ejemplo, en la Universidad de Brigham Young en Idaho, dio su famoso discurso de Religious Freedom. Aquí lo vemos dando sus discursos de libertad religiosa y abordando las consecuencias de la proposición 8 y las protestas que siguieron a las campañas, comparando las represalias contra miembros
con la intimidación racial afroamericana en el sur de Estados Unidos, y esto generó aún más controversia porque no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Y más críticas, ¿no? Bueno, pues ya más adelante su defensa prolongada y más discursos en universidades, además de los discursos de conferencia donde se reafirmaba su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en el discurso de la Universidad de Virginia en el 2011, él dijo que su discurso se titulaba Preserving Religious Freedom. En esta charla, Oaks defendió que la libertad religiosa estaba siendo erosionada por los movimientos progresistas y que los creyentes debían resistir mediante el testimonio público. Allí dijo que las leyes cambian, pero los mandamientos de Dios no. La libertad religiosa no se preserva con silencio, sino con coraje moral. ¿Sí? Y en el discurso de la Universidad de Oxford en 2016 expuso su doctrina de la libertad equilibrada, argumentando que el conflicto entre religión y derechos civiles debían resolverse protegiendo ambas libertades, pero sin forzar a los creyentes a actuar en contra de su conciencia. Y esto se refería específicamente a temas LGTB. ¿Sí? Bueno, en resumen, Oaks defiende una libertad religiosa militante donde la Iglesia conserva el derecho a resistir leyes o prácticas sociales que contradigan su doctrina. Luego también sobre el racismo en el pasado, a él le han preguntado en algunas ocasiones, por ejemplo en la Universidad de Virginia en el 2020, primero en el 2015, cuando se le preguntó si creía que la política anterior había sido racista, él respondió, o sea, la política anterior de no darle el sacerdocio a los negros, él respondió: no sé si la palabra racismo se aplica de forma justa a decisiones de las que no conocemos todas las razones. No tenemos explicación doctrinal, solo el hecho histórico de que terminó. O sea, yo no le llamaría esto racismo, solamente nos tiene que importar que ya ha terminado esto. O sea, tú céntrate en que ya no somos así y que eso bórralo de tu mente, que no ha pasado. También en Virginia, en el 2020, dijo: los miembros de la Iglesia deben rechazar toda forma de racismo, pero también deben evitar juzgar a los líderes del pasado con criterios actuales. Otra vez volvemos a esa frase, ¿no? Que no se deben de juzgar hechos del pasado con criterios actuales. A ver, es cierto que hay cosas que no se... se pueden juzgar o se puede opinar que no era normal que siendo una iglesia que se jacte de tener revelación divina para poder tomar decisiones adelantadas a su tiempo, no lo hicieran, ¿no? Si en esa época había en Estados Unidos racismo, ¿por qué ellos tenían que seguir con ello, ¿no? Si a lo mejor no sé, tantas cosas que han cambiado dentro de la iglesia, que ha sido porque les han empujado a hacerla el gobierno, la historia que les rodea, no ha sido porque hayan recibido una revelación y hayan dicho: vamos a cambiarlo porque va a suceder esto en un futuro y tenemos que hacerlo antes que nadie lo cambie, ¿no? Pero no, ellos no han hecho eso. Bueno, pues esa línea de no juzgar el pasado con estándares del presente se ha convertido en su fórmula más repetida sobre temas difíciles, tanto con el racismo, homosexualidad y cosas que tengan que ver con el feminismo también, ¿no? Bueno,
El apóstol, bueno, ahora posiblemente ya presidente, Dallin H. Oaks, se convirtió en un prolífico escritor y orador, ¿no? Tiene muchísimos libros escritos, algunos ya no se venden, pero todavía podemos encontrar estos libros, ¿no? Que sería el de The Lord's Way, o sea, a la manera del Señor, puros de corazón, pure in heart, no sé, y Life Lessons Learned. Esto es que sería lecciones aprendidas de la vida, ¿no? Ese es más biográfico, el último. En todos sus textos late una misma idea: la fe como sistema legal, la iglesia como estructura de autoridad, ¿sí? A sus más de 90 años sigue siendo una figura central en la defensa doctrinal del mormonismo tradicional. Me he revisado todos sus discursos y bueno, muchos de ellos me acuerdo, inclusive yo creo que los utilicé para dar algún discurso. Y tal cual, no ha modificado prácticamente nada su forma de ser. Para unos es un hombre de principios inquebrantables y para otros es el símbolo de una iglesia que teme al cambio, ¿sí? Pues bueno, yo, a ver, por aquí vamos a ver que él, si hay algo que dice el profeta, él lo hace, ¿no? Si Russell M. Nelson, por ejemplo, aquí dijo que había que vacunarse, a ver, no obligó a nadie, si eso es cierto, pero los que siguen al profeta hacen lo que él hace también, ¿no? Y bueno, aquí lo vemos con su familia y su esposa, bueno, que ya habíamos visto una foto anterior, su esposa actual. Su anterior esposa, que fue el amor de su vida, la pobre, bueno, luchó contra un cáncer con el que no pudo ganar. Entonces, pues nada, esto ha sido el programa de hoy. Les doy gracias por acompañarme. Espero que les guste. Ya saben, recuerden suscribirse, dar like, compartir. Si tienen alguna opinión, la pueden dejar reflejada ahí abajo. Si creen que me he saltado algo que es importante, pues también pueden dejármelo ahí abajo. O si creen que he dicho algo que estaba incorrecto, también pueden dejármelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, pues ya está esto.